Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan sorprende a todos llevando flores a casa de Esla Turkoglu, pero ella no abre la puerta. ¿Crees que Esla está evitando a Halil o simplemente necesitaba tiempo a solas? Comenta abajo tu opinión. La escena fue digna de una telenovela. Halil İbrahim Ceylan, con un ramo de lirios blancos en mano, se presentó en la puerta de la casa de Esla Turkoglu una tarde de domingo. Vestido con una camisa azul clara y una expresión serena pero decidida, el actor no iba con intención de crear escándalo, sino de hablar desde el corazón. Solo quiero que escuche lo que tengo que decir, habría dicho a un vecino que lo reconoció mientras esperaba frente a la puerta cerrada. Pero la puerta no se abrió. Nadie respondió al timbre. Ni una sombra se asomó por las ventanas. Y lo que iba a ser un reencuentro emocional, se convirtió en un momento de incertidumbre total. Halil estuvo allí por casi 40 minutos, esperando una señal de vida desde el otro lado de la puerta. La pregunta es inevitable. ¿Por qué Esla no abrió la puerta? Comenta abajo lo que piensas. ¿Estás cerrando el capítulo con Halil o simplemente no estaba en casa? Según fuentes cercanas a la actriz, ese día Esla habría estado en casa, pero no en condiciones emocionales para recibir a nadie. Una amiga cercana reveló, Esla está muy confundida. Ha llorado mucho en los últimos días. Ver a Halil en su puerta la dejó paralizada. Recordemos que la historia entre ellos no es una historia cualquiera. No se trata solo de excompañeros de set. Fue una relación intensa, discreta, pero que dejó huellas profundas. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, los gestos, las miradas y los silencios entre ambos durante sus proyectos hablaban por sí solos. Nunca dejé de pensar en ella. Hay cosas que se sienten incluso en el silencio, declaró Halil semanas atrás en una entrevista. Y ahora, con este gesto inesperado, parece estar diciendo mucho más sin necesidad de palabras. Por su parte, Esla se ha mantenido en un perfil bajo. Pero hace apenas unos días, en una entrevista informal con un medio local, dejó caer una frase que ahora cobra mucho sentido: hay visitas que no se esperan, y sentimientos que uno cree dormidos, pero que vuelven a despertar sin pedir permiso. Esa frase, sin nombre ni contexto, hoy parece tener un destinatario claro: Halil. El entorno de Halil asegura que esta visita no fue improvisada, que llevaba semanas preparando el momento adecuado para acercarse a Esla. No es una estrategia, ni una jugada mediática. Es puro sentimiento. Halil está buscando cerrar o reabrir un capítulo que sigue vivo para él, comentó alguien de su equipo. Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿qué va a pasar ahora? ¿Crees que Esla debería hablar con Halil o es mejor que cada uno siga su camino? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Pero justo cuando parecía que Halil se rendiría y se marcharía con el corazón roto, sucedió algo que cambió el curso de la tarde. Una cortina se movió ligeramente en el segundo piso. Fue un instante breve, casi imperceptible,
pero suficiente para que Ali supiera que alguien estaba ahí. No hizo ningún escándalo. Solo bajó la mirada, dejó las flores en el pequeño banco del jardín y se alejó en silencio. Horas más tarde, la misma amiga que reveló el estado emocional de Esla volvió a hablar con los medios. Ella bajó después de que él se fue. Tomó las flores, las abrazó fuerte, y volvió a llorar, dijo. Ese simple gesto confirmó lo que muchos ya sospechaban, los sentimientos no estaban enterrados, solo escondidos bajo capas de orgullo, heridas pasadas y palabras no dichas. Al día siguiente, las redes sociales explotaron. Algunos fans apoyaban a Ali por su valentía, ¡qué hombre! Ir hasta su casa sin miedo al rechazo. Eso es amor verdadero. Otros defendían a Esla, argumentando que a veces necesitas sanar sola antes de abrirle la puerta a quien te rompió. Y en medio de esta tormenta mediática, apareció una publicación en las historias de Esla que encendió aún más las especulaciones. Una imagen en blanco y negro de unas flores sobre una mesa, con una frase, algunas visitas no entran por la puerta, sino por el alma. No mencionó nombres, no dio contexto, pero el mensaje era más que claro. Mientras tanto, Ali fue abordado por la prensa en el set de su nuevo proyecto. Con su característico tono calmado, solo dijo, hice lo que sentí. No busco una respuesta inmediata. A veces, solo sembrar una semilla es suficiente. Y cuando un periodista insistió en saber si aún amaba a Esla, él respondió sin titubeos, eso nunca dejó de ser verdad. Desde entonces, no se ha confirmado si han vuelto a hablar en privado. Pero lo que sí está claro es que esta historia no ha terminado. Las emociones siguen a flor de piel, los gestos no mienten y el silencio, esta vez, dice mucho más que cualquier declaración oficial. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta visita fue el inicio de una reconciliación o simplemente un intento fallido de cerrar un ciclo? ¿Debería Esla abrirle la puerta a su pasado o seguir adelante? Queremos leerte en los comentarios. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia que aún tiene muchas páginas por escribir. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle like si quieren más noticias como esta. Hasta el próximo video.